Vaya, vaya, vaya. Parece que en el mundo del espectáculo español, las cosas se están poniendo más calientes que un verano en Marbella, y no precisamente por el clima. Julio Iglesias, ese nombre que ha hecho suspirar a generaciones enteras, que ha vendido más discos que palabras tiene el diccionario, está en el ojo del huracán. Y no por un nuevo disco, no por un concierto sorpresa, sino por algo mucho más serio, algo que está sacudiendo los cimientos de su legado y poniendo a prueba uno de los principios más fundamentales de nuestra sociedad, la presunción de inocencia. Así que ponte cómodo, porque esto va a ser largo, va a ser intenso y sobre todo, va a hacerte pensar. Antes de meternos de lleno en este jardín que parece tener más espinas que rosas, déjame pedirte algo. Si este tema te parece importante, si crees que vale la pena hablar de estas cosas con seriedad y sin caer en el morbo fácil, ayúdame con un like. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa esa campanita, porque vamos a seguir trayendo contenido que te haga pensar, que te informe y que no te trate como si fueras un consumidor de chismes sin cerebro. Ahora sí, vamos al lío. La cosa empezó a explotar cuando comenzaron a circular denuncias por presunta agresión sexual contra Julio Iglesias. Ya sabes de qué hablo, porque esto ha estado en todos los medios, en todas las tertulias, en todas las conversaciones de café, y como era de esperarse, los programas de televisión se lanzaron sobre el tema como buitres sobre carroña. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no todo salió como algunos esperaban. El programa de viernes, ese que todos conocemos por su capacidad de exprimir hasta la última gota de jugo a cualquier tema que tenga aunque sea un milímetro de polémica, decidió invitar a una figura clave, Baitiare, una de las exparejas de Julio Iglesias, y aquí es donde empieza la primera capa de esta cebolla que nos va a hacer llorar a todos, porque resulta que el programa la presentó con un titular que, digamos, tenía más trampa que una partida de póker en un salón del viejo oeste. Baitiare, expareja de Julio Iglesias y primera mujer que denunció los abusos del cantante. ¡Boom! Ahí lo tienes. El titular perfecto para atraer clics, para subir audiencias, para hacer que la gente se quede pegada a la pantalla esperando sangre. Pero resulta que la realidad, esa cosa incómoda que a veces se interpone entre nosotros y una buena historia sensacionalista, tenía otros planes. Porque Baitiare sí escribió un libro, eso es cierto, un libro donde relataba cosas que, según tu brújula moral particular, podrían parecerte cuestionables, perturbadoras o simplemente parte de la vida privada de dos adultos. Habló de consumo de cocaína, de tríos, de una vida que no aparece precisamente en los cuentos de hadas que nos leen cuando somos niños. Pero, y aquí viene el giro argumental que dejó a más de uno con la boca abierta, resulta que cuando la sentaron en ese plató esperando que destrozara a Julio Iglesias, ella dijo algo completamente diferente. Cuando Antonio Rossi, con toda la solemnidad del mundo, comenzó a leer extractos de ese libro, pasajes que describían noches de excesos, de encuentros múltiples, de sustancias blancas en polvo, todos esperaban que Baitiare confirmara, que añadiera más leña al fuego, que dijera, sí, y no solo eso, déjame contarte más. Pero no, en lugar de eso, Baitiare aclaró algo fundamental. Cuando escribió ese libro, era amiga de Julio. Y no solo eso, siguen siendo amigos. A él nunca le molestó lo que escribió, porque todo eso era parte de su relación, parte de su historia compartida. Imagínate la cara de los productores del programa. Imagínate la confusión en el equipo de dirección. Habían traído a su gran testigo de cargo, a la persona que iba a confirmar todos los prejuicios, todos los titulares, todas las insinuaciones, y resulta que esa persona llegó a defender al acusado. Es como si en una película de tribunal, el fiscal llamara a un testigo y éste se pusiera a cantar las alabanzas del acusado. Simplemente no era el guión que tenían preparado. Y aquí es donde tenemos que hacer una pausa importante, porque hay algo que se está mezclando de forma deliberada en toda esta narrativa, y es la diferencia entre lo moralmente cuestionable y lo legalmente punible. Mira, puedes pensar lo que quieras sobre el consumo de cocaína, puedes tener la opinión que te dé la gana sobre los tríos o sobre cualquier práctica sexual entre adultos que consienten. Pero eso, amigo mío, eso no es un delito de agresión sexual. Eso es, en el mejor de los casos, un tema de preferencias personales y en el peor, un asunto de salud pública o de legislación sobre estupefacientes. Pero mezclar eso con acusaciones de agresión es como mezclar churras con merinas, y hacerlo de forma deliberada es, cuanto menos, profundamente deshonesto.
El programa intentó reconducir la situación. Antonio Rossi, visiblemente incómodo, intentó hacer que Baitiare dijera algo, lo que fuera, que pudiera utilizarse como munición contra Julio, pero ella se mantuvo firme. Es más, dejó claro que no tenía suficiente información sobre las denuncias actuales, que no conocía a las mujeres involucradas y que no iba a especular ni a añadir su voz a un linchamiento mediático basándose en lo que otros le estaban enviando a su teléfono. ¡Qué concepto tan revolucionario, ¿verdad? No opinar sobre algo que no conoces en profundidad. Deberíamos patentarlo, pero la cosa no quedó ahí. Porque Julio Iglesias, ese señor de 80 y tantos años que ha vivido más vidas que un gato, que ha conquistado más corazones que Don Juan, que ha llenado más estadios que casi cualquier artista en la historia de la música, está viendo cómo su legado, cómo su imagen, cómo toda su vida se desmorona en cuestión de horas. Y según el comunicado que emitió a través de la periodista Paloma García Pelayo, está preocupado, pero no preocupado de forma abstracta, sino preocupado porque está viendo cómo internacionalmente, en cada país donde alguna vez cantó, donde alguna vez fue amado, su imagen está siendo destruida. Y aquí viene otro punto crucial que muchos están pasando por alto en su prisa por subirse al carro de la indignación. Paloma García Pelayo mencionó que Julio está confiando en sus abogados, que va a defenderse, que va a tomar medidas legales. Y alguien en el programa, con una lógica que haría sonrojar a un estudiante de primer año de Derecho, dijo algo así como: claro, con la ley que tenemos, los hombres son casi todos culpables desde el principio. Y entonces, otra persona en el plató tuvo que recordarle algo tan básico, tan fundamental, que da vergüenza que haya que decirlo. La presunción de inocencia existe, es un pilar de nuestro ordenamiento jurídico. No puedes defender la presunción de inocencia de alguien atacando la credibilidad automática de quien denuncia, pero tampoco puedes hacer lo contrario. Este es el equilibrio imposible en el que nos encontramos. Por un lado tenemos años, décadas, siglos de mujeres que no fueron creídas, que fueron silenciadas, que vieron cómo sus agresores caminaban libres mientras ellas cargaban con el trauma y con la culpa. Por otro lado tenemos un principio legal que dice que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y en medio de estos dos extremos está la verdad, esa cosa escurridiza que todos dicen buscar pero que pocos tienen la paciencia de esperar a encontrar. Porque seamos claros, en este momento, mientras escribo esto, mientras lo lees, mientras lo procesamos, no hay una sentencia, no hay un veredicto. Lo que hay son acusaciones, y las acusaciones son importantes, deben ser investigadas, deben ser tomadas en serio. Pero acusación no es lo mismo que condena, y condena mediática no es lo mismo que justicia. Ana Obregón entró en escena como una locomotora, defendiendo a Julio Iglesias con una vehemencia que ha hecho que muchos la critiquen. Dicen que fue demasiado intensa, demasiado apasionada, demasiado defensiva. Y yo me pregunto, ¿desde cuándo defender a alguien que conoces, a alguien en cuya casa has vivido, a alguien cuya familia conoces, se ha convertido en algo cuestionable? Ana Obregón dijo que vivió en casa de Julio durante 2 años y medio, que conoció a su familia, que vio cómo trataba al servicio, cómo se relacionaba con las personas de su entorno, y su testimonio es claro. Nunca vio comportamientos inapropiados. Ah, pero claro, ahí viene la contrapregunta inteligente del periodismo televisivo. Pero si hubieras visto conductas delictivas, tendrías que haberlo denunciado, así que entiendo que no las viste. Es una pregunta trampa, una pregunta que suena lógica en la superficie, pero que está diseñada para no obtener información, sino para crear un momento de televisión. Porque obviamente, si Ana Obregón hubiera visto algo delictivo y no lo hubiera denunciado, no estaría en un plató de televisión defendiéndolo, o estaría ahí mintiendo, lo cual es otra acusación completamente diferente. El ex jefe de prensa de Julio Iglesias también apareció, un hombre que trabajó con él durante 40 años. 40 años. Eso es más tiempo del que muchos de nosotros llevamos vivos. Y su testimonio fue similar, jamás vio comportamientos que se acercaran remotamente a lo que ahora se está acusando. Habló de un hombre que trataba a las personas de su entorno con respeto, con cariño, con profesionalidad. Un hombre al que le gustaban las mujeres, sí, eso nunca fue un secreto, pero que las trataba con respeto. Y aquí está el problema central de todo este asunto, el elefante en la habitación del que nadie quiere hablar claramente. Estamos ante un caso de él dijo, ellas dijeron, y en ausencia de pruebas físicas, de testigos independientes, de evidencias objetivas, estamos confiando en narrativas. Y las narrativas, por muy poderosas que sean, no son hechos, pueden serlo,
pueden estar basadas en hechos, pero también pueden no serlo. No estoy diciendo que las mujeres que han presentado estas denuncias estén mintiendo. Escúchame bien porque esto es importante. No lo estoy diciendo. No tengo manera de saberlo, no tengo acceso a las pruebas, no he hablado con ellas, no he visto los expedientes. Lo que estoy diciendo es que tampoco puedo afirmar automáticamente que Julio Iglesias es culpable solo porque alguien lo acusa. Y esta posición de esperar a que un proceso legal siga su curso antes de emitir un juicio definitivo, no debería ser controversial, pero lo es, porque vivimos en la era del juicio inmediato, del tribunal de Twitter, del veredicto de Instagram. Vivimos en un tiempo donde la paciencia es vista como complicidad, donde esperar evidencias es visto como defender al agresor, donde la presunción de inocencia es vista como una herramienta del patriarcado para proteger a los poderosos. Y mira, entiendo de dónde viene esa frustración. Entiendo que durante demasiado tiempo la presunción de inocencia fue usada como una muralla para proteger a agresores reales. Entiendo que el sistema judicial ha fallado a incontables víctimas. Pero la solución a un sistema imperfecto no es tirar por la borda los principios que nos separan de la barbarie. Ayer salió al público el testimonio de una extrabajadora de Julio Iglesias. Alguien que formó parte del servicio doméstico, alguien que vio la vida privada del cantante de una forma que pocos pueden reclamar. Y su testimonio fue positivo. Habló de un hombre que trataba a sus empleados de forma excepcional, con respeto, con consideración. Pero ese testimonio, curiosamente, no está recibiendo ni una fracción de la atención que reciben las acusaciones. Porque los testimonios que complican la narrativa, que añaden matices, que sugieren que quizás las cosas no son tan blancas o negras, esos testimonios son incómodos, no generan clics, no hacen subir la audiencia. Y aquí está la pregunta que todos deberíamos hacernos: ¿qué queremos realmente? ¿Queremos justicia o queremos sangre? ¿Queremos que se investigue adecuadamente, que se recopilen pruebas, que se siga un proceso justo, o queremos la satisfacción inmediata de ver caer a alguien famoso? Porque esas dos cosas no son lo mismo, y a menudo son mutuamente excluyentes. El problema con los juicios mediáticos es que no tienen apelación. Una vez que la sentencia popular se ha dictado, una vez que alguien ha sido cancelado, destruido, borrado del mapa cultural, no hay manera de revertirlo. Puede ser declarado inocente en un tribunal real, pueden desestimarse todas las acusaciones, pueden aparecer pruebas contundentes de tu inocencia y aún así, el daño ya está hecho. Tu nombre estará siempre asociado con esas acusaciones. Tu legado estará siempre manchado. Y si resulta que eras inocente, si resulta que fuiste víctima de acusaciones falsas, ¿quién te devuelve tu vida? ¿Quién repara ese daño? No estoy sugiriendo que este sea el caso con Julio Iglesias. Insisto, no tengo forma de saberlo. Lo que estoy sugiriendo es que deberíamos ser extremadamente cuidadosos antes de destruir a alguien basándonos únicamente en acusaciones. Y sí, sé que algunos dirán, pero hay 2 mujeres que han presentado denuncias, eso ya es suficiente. Y yo pregunto, ¿suficiente para qué? ¿Suficiente para investigar? Absolutamente. ¿Suficiente para condenar sin juicio, sin evidencias, sin proceso? Eso es otra historia completamente diferente. La periodista Ana Requena del diario.es ha estado detrás de esta investigación. Y mira, el periodismo de investigación es fundamental. Es una de las columnas vertebrales de una democracia sana, pero el periodismo de investigación también tiene la responsabilidad de ser exhaustivo, de presentar todos los ángulos, de no convertirse en acusación disfrazada de información. No he visto toda la investigación, no sé qué nivel de rigor se aplicó, así que no puedo juzgarla. Pero sí puedo decir que cuando un medio presenta una investigación de este calibre, tiene la responsabilidad moral de haber verificado todo, de haber dado la oportunidad de respuesta, de haber considerado explicaciones alternativas. Y aquí llegamos a un punto que me parece crucial: la diferencia entre creer a las víctimas y creer automáticamente cualquier acusación. Creer a las víctimas significa tomarlas en serio, investigar sus alegaciones, no descartarlas automáticamente, no culparlas, no hacerlas sentir que lo que les pasó fue su culpa. ¿Todo eso está bien? ¿Todo eso es necesario? ¿Todo eso es justicia básica? Pero creer automáticamente cualquier acusación sin someterla a escrutinio, sin verificación, sin proceso, eso no es justicia. Eso es otra cosa. Porque las acusaciones falsas existen. Son raras, muchísimo más raras que las agresiones reales, pero existen. Y cuando convertimos el mero acto de acusar en suficiente para condenar, estamos creando un sistema donde cualquiera puede destruir a cualquiera con una simple alegación. Y eso no es un sistema de justicia, eso es un sistema de venganza, de poder arbitrario, de caos.
Ahora, antes de que sigamos, si has llegado hasta aquí, si estás reflexionando sobre estos temas, si crees que vale la pena tener estas conversaciones incómodas pero necesarias, dame ese like. Comparte este video con alguien que creas que debería verlo. Suscríbete si quieres más contenido que no te trate como un imbécil que solo quiere morbo. Porque esto es importante, esto es sobre cómo funcionamos como sociedad. El comunicado de Julio Iglesias, transmitido a través de Paloma García Pelayo, habla de preocupación por su muerte mediática internacional. Y esa frase, muerte mediática, es poderosa y aterradora a partes iguales. Porque estamos hablando de un hombre que ha construido una carrera de décadas, que ha sido un embajador cultural, que ha llevado la música en español a rincones del mundo donde nadie la había escuchado antes. Y todo eso está siendo borrado, destruido, aniquilado en cuestión de horas por acusaciones que aún no han sido probadas. ¿Significa esto que las acusaciones no deberían tomarse en serio? No. ¿Significa que no debería investigarse? No. ¿Significa que las mujeres que han presentado estas denuncias no merecen ser escuchadas? Absolutamente no. Lo que significa es que todos merecemos un proceso justo. Todos. Incluso las personas famosas, incluso las personas ricas, incluso las personas que nos caen mal. Porque aquí está la cosa, si permitimos que la turba destruya a Julio Iglesias sin un proceso justo, sin evidencias sólidas, basándose únicamente en acusaciones, entonces mañana pueden venir por ti, por mí, por cualquiera. Todo lo que se necesitará es que alguien te acuse, que la historia sea lo suficientemente jugosa, que los medios la amplifiquen, y listo. Tu vida tal como la conocías, se acabó. No importará si eres inocente, no importará si tienes testigos, no importará cuántas personas salgan a defenderte, porque en el tribunal de la opinión pública, la acusación es la condena. Y esto me lleva a algo que se está pasando por alto sistemáticamente en esta historia. Todos los testimonios de personas que han convivido con Julio Iglesias, que han trabajado con él, que han estado en su círculo íntimo, están diciendo lo mismo. Están diciendo que el hombre que conocen no coincide con el retrato que se está pintando. Y sí, es posible que alguien tenga una cara pública y otra privada. Es posible que alguien sea encantador con algunos y monstruoso con otros. Pero cuando tienes un patrón consistente de testimonios de múltiples personas, de diferentes contextos, de diferentes épocas, todos diciendo lo mismo, eso es información relevante. Pero está siendo ignorada porque no encaja en la narrativa que vende. Baitiare vivió experiencias que ella misma describió en su libro. Experiencias que algunos juzgarán, que otros no, pero ella misma está diciendo que su relación con Julio nunca cambió, que son amigos, que él nunca tuvo problemas con lo que escribió porque era la verdad de su relación. Eso es importante, porque está diciendo que había consentimiento, que había acuerdo, que lo que vivieron lo vivieron juntos y de mutuo acuerdo. Ana Obregón vivió en su casa durante años. Vio la vida cotidiana, no la actuación de las cámaras o los eventos públicos. Y dice que nunca vio nada inapropiado. El ex jefe de prensa trabajó con él durante 40 años. 40 años son suficientes para ver las grietas en la fachada de cualquiera, para ver momentos de verdad cuando las máscaras caen. Y dice que nunca vio comportamientos problemáticos. Empleados domésticos, personas que literalmente limpian tu casa, que ven tu vida en sus momentos más privados, están saliendo a defenderlo. Ahora, ¿podría ser que todas estas personas estén mintiendo, que estén encubriendo, que estén protegiendo a alguien poderoso por miedo o por lealtad malentendida? Sí, podría ser. Pero también podría ser que estén diciendo la verdad. Y ese podría ser en ambas direcciones, es exactamente por qué necesitamos un proceso justo, evidencias, investigación real, no juicios sumarios en la corte de la opinión pública. La realidad es que estamos en un momento cultural extremadamente delicado. Hemos salido de una era donde las víctimas de agresión sexual eran sistemáticamente ignoradas, descreídas, culpabilizadas, y hemos entrado en una era donde estamos tratando de corregir eso, donde estamos tratando de creer a las víctimas, de tomarlas en serio, de investigar adecuadamente. Pero en ese proceso de corrección, algunos están yendo tan lejos en la dirección opuesta que están creando nuevas injusticias. El péndulo ha oscilado, como siempre lo hace, y mientras oscila, personas reales, vidas reales, reputaciones reales, están siendo destrozadas. Y no todas esas personas son culpables. Algunos sí lo serán, algunos merecerán ser expuestos, juzgados, condenados, pero no todos. Y el problema es que nuestro sistema actual de justicia social no tiene manera de distinguir entre ellos hasta que ya es demasiado tarde. Julio Iglesias está preocupado, dice el comunicado. Y claro que está preocupado. Tiene más de 80 años. Ha vivido una vida extraordinaria, llena de éxitos, de amores, de aventuras.
Ha construido un legado musical que ha tocado a millones, y ahora está viendo cómo todo eso está siendo reducido a cenizas antes de que siquiera haya un juicio, antes de que se haya presentado una sola prueba en un tribunal, antes de que un juez haya dicho una sola palabra sobre la validez de las acusaciones. Y lo más triste de todo esto es que, sin importar cómo termine, todos pierden. Si resulta que las acusaciones son verdaderas, entonces tenemos a un agresor que durante décadas logró ocultar su verdadera naturaleza, y tenemos a víctimas que sufrieron en silencio. Eso es una tragedia, pero si resulta que las acusaciones son falsas, o exageradas, o mal interpretadas, entonces tenemos a un hombre inocente cuya vida ha sido destruida, y tenemos un precedente aterrador de cómo una acusación sola puede aniquilar a alguien. Eso también es una tragedia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo navegamos esto? La respuesta no es sexy, no es satisfactoria, no va a hacer que nadie aplauda, pero es la única respuesta que tenemos: paciencia, proceso, pruebas. Dejamos que la justicia, la verdadera justicia, con todas sus imperfecciones, siga su curso. Escuchamos a las acusadoras, investigamos seriamente, pero también respetamos la presunción de inocencia. Y sobre todo, dejamos de pretender que sabemos con certeza absoluta qué pasó en situaciones donde no estuvimos presentes, basándonos únicamente en titulares y fragmentos de información. Porque al final del día, la verdad existe. Algo pasó o no pasó. Alguien es culpable o es inocente. Y nuestra impaciencia, nuestro hambre de justicia inmediata, nuestra necesidad de tomar partido ya, ahora mismo, no cambia esa verdad. Solo hace más difícil encontrarla. Así que sí, déjame decirlo una vez más: presunción de inocencia. Sin peros, sin asteriscos, sin excepciones porque alguien es famoso o rico o nos cae mal. Presunción de inocencia para todos. Hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal real, con pruebas reales, siguiendo un proceso real. Porque si lo abandonamos, si decidimos que las acusaciones son suficientes, que el tribunal de la opinión pública es suficiente, entonces todos estamos en peligro. Y no estoy siendo dramático, es literalmente así. Hoy le toca a Julio Iglesias, mañana podría tocarte a ti, podría tocarme a mí, y cuando llegue ese momento, cuando estés al otro lado, cuando seas tú quien esté siendo acusado, cuando seas tú quien vea cómo tu vida se desmorona, antes de que siquiera puedas defenderte, ¿vas a desear? ¿Vas a rogar? ¿Que exista la presunción de inocencia? ¿Vas a desear que la gente espere a ver las pruebas? ¿Vas a desear que te den una oportunidad justa? Así que démosle a otros lo que querríamos para nosotros. No es complicado, es simplemente difícil. Porque requiere paciencia, requiere humildad para admitir que no lo sabemos todo, requiere resistir la tentación de la indignación inmediata, del juicio rápido, de la satisfacción de ver caer a alguien poderoso. El caso de Julio Iglesias, sea cual sea su resultado final, debería ser una lección para todos nosotros. Una lección sobre el poder de la acusación en la era digital. Una lección sobre cómo los medios pueden amplificar, distorsionar, crear narrativas que pueden o no corresponder con la realidad. Una lección sobre la importancia de mantener nuestros principios incluso cuando es incómodo, incluso cuando va contra la corriente popular. Y con esto llegamos al final. Si este video te ha hecho pensar, si te ha incomodado, si te ha hecho cuestionar tus propias certezas, entonces ha cumplido su propósito. Dale like si crees que estas conversaciones son importantes. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Y recuerda, en un mundo que grita constantemente, a veces el acto más revolucionario es hacer una pausa, respirar y esperar a tener todos los hechos antes de juzgar. Porque al final, la justicia real no es rápida, no es satisfactoria, no es espectacular, pero es lo único que tenemos entre nosotros y el caos. Y vale la pena protegerla, incluso cuando es frustrante, incluso cuando queremos respuestas ya, especialmente entonces.